Vorterix. Vorterix Rosario en vivo. vorterixrosario.com.ar. Hola Leonora, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Gonzalo y te saludo acá, Ariel. Hola, ¿cómo estás? Y el Albert. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo va, Leonora? buenas Un placer, tardes. ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Eleonora? Bueno, justo estábamos intentando acá como conectarnos con vos y, bueno, justo el Albert me dice, che, ¿con quién vamos a hablar? Bueno, Eleonora hizo una gran muestra que tiene que ver con los femicidios, transfemicidios. Bueno, pero contanos vos, Eleonora, ya que está. Sí, la muestra está en el Museo Evita, en la fachada del Museo Evita. Decidimos hacerlo afuera por varias razones, una de las cuales era por, bueno, primero la coyuntura, que el museo está cerrado en este momento, Claro, pero más allá de eso también por el tema de llevar el arte a la calle y utilizar, o sea, que tenga una mayor llegada, ¿no es cierto?, a la mayor cantidad de personas posibles. tal cual. Lo que te posibilita el arte es, o sea, generar y acelerar una agenda política. Entonces, cuando vos llevas el arte a la calle, tenés una llegada mucho más grande, ¿no? Entonces, con el tema de los feminicidios y travesticidios y transfemicidios, bueno, la idea era que gente que quizás no está tan involucrada con esa temática pueda acceder a esos testimonios. Claro. Entonces pusimos estas imágenes que son de más de 2 metros de altura en la fachada del museo con un código QR, entonces el que pasa por el museo puede escanear ese código y puede acceder, puede acceder a todas las imágenes, que son más de 40, y puede acceder también a los testimonios escritos y orales, y también puede acceder a entrevistas, videos que yo hice a activistas y académicas que tratan la temática de la violencia de género y los feminicidios. Espectacular. ¿Sabés lo que te quería preguntar con respecto a la... Bueno, para el que no se puede acercar hasta la puerta del Museo Evita, ¿por dónde puede ver esta muestra? Sí, la muestra también se puede ver a través de la página del Museo Evita, o sea, no es necesario que lo escanees el código QR, accedes en museoevita.org.ar y ahí te lleva directamente a la muestra, es lo primero que salta. Te quería hacer una consulta. Yo que siempre suelo ir a muestras de fotografía, cada vez que acá en Rosario está la oportunidad, o cuando se puede ir, digamos. Y siempre me pregunto de la selección de la fotografía. Me imagino que habrás tenido un montón de material. ¿Cuánto tiempo lleva seleccionar, digamos, entre tanto material que vos decís, bueno, esto lo considero bueno, esto va, esta me gusta, pero tenés que reducirlo porque no podés mostrar miles y miles y miles de fotos? ¿Cuánto tiempo llevó la selección de cada foto? En realidad la forma que yo trabajo es un poco distinta porque son retratos que van acompañados de testimonios escritos y orales, ¿no? Entonces, cuando yo retrato a una persona o entrevisto a alguien, siempre va una foto de esas. Y en este tipo de laburo que estoy haciendo, son muy pocas las fotos que saco. O sea, capaz que voy a la casa de la persona que voy a entrevistar y retrato 10 imágenes nada más, ¿no es cierto? O sea, no es como un registro quizás más fotoperiodístico, que vas a un lugar y estás todo el día sacando y después tenés que hacer una selección. Esto como que yo ya voy ya sabiendo la imagen que quiero. Está bien. Y lo que es muy importante es el testimonio, porque en este trabajo las imágenes no se pueden separar de los testimonios, es como una cosa que va en conjunto, ¿no? ¿Sabés lo que te quería... Perdón, Eleonora, que te corte. ¿Sabés lo que te quería preguntar? ¿Cuánta fue la cantidad de gente? Porque esto nace de la muestra anterior, Guerreras. Sí. ¿Cuánto fue la cantidad de testimonios y entrevistas que llevas hasta el momento de familiares obviamente de víctimas? Bueno, de Guerreras son más o menos 50 testimonios, ¿no? 50 personas que entrevisté. O sea, de Guerreras se desprende este trabajo que es Atravesadex, cuando yo voy a Ciudad Juárez y entrevisto a las mamás de víctimas de feminicidio en Juárez, y ahí es cuando empiezo a trabajar y empiezo a trabajar con el tema de los feminicidios y travesticidios, y empiezo a entrevistar a más familiares, o sea que es una arista de Guerreras y hay como 40 testimonios más, ¿no es cierto? O sea que a partir de los testimonios de Juárez
tendré 40 testimonios más de familiares de víctimas de feminicidio de Argentina. Bien, yo te quiero hacer una pregunta, Leonora. Este trabajo así conceptual lleva muchísimo tiempo. Y por lo que, bueno, acabo de enterarme, también fuiste a otros países como México. ¿Qué tiempo te llevó hacer todo este trabajo? ¿Y en qué otros países, además de México, tuviste que tocar? Bueno, el trabajo empezó como les contaba, con guerreras hace como más de 11 años, quizás hace 12 años. Empecé en Estados Unidos entrevistando a personas que vivían en Los Ángeles, pero por las características de la ciudad de Los Ángeles, que tiene una migración, ¿no es cierto?, que es muy, muy ardua, de muchos países de Latinoamérica y de otros países del mundo, y también de otros lugares de Estados Unidos. Entrevisté gente que no era solamente de ahí, sino de muchos otros territorios. Sin moverte estaban todos ahí. Claro. No te escuché, que perdón. Casi sin moverte, digo, estaban todos ahí. Era más fácil acceder a tanto latino, ¿no? Sí, y también el tema de que yo desde cuando empecé ese trabajo en Los Ángeles, lo hice desde un lugar de persona migrante, ¿no es cierto? Entonces lo hice desde las periferias y los márgenes. Que eso también es algo muy importante del trabajo, ¿no? Y bueno, y después de ahí fui a México, a Ciudad Juárez, y después vine a Argentina, y en Argentina también me moví dentro del territorio argentino sacando fotos. O sea, empecé en Buenos Aires, pero después fui a Salta, o sea, fui a diferentes lugares, fui a Rosario, o sea, hay familiares que son de Rosario que dejaron testimonio. Y allá en Los Ángeles te encontraste con personas de qué, digamos, de qué ciudadanía, en realidad, de qué países, que vos dijiste que había mucha variedad de gente de otros lados. De diferentes partes de Latinoamérica, de diferentes partes de Estados Unidos. Claro. O sea. ¿Sabes lo que te quería preguntar, Eleonora? Bueno, de todos estos testimonios, obviamente de gente de diferentes culturas, ¿encontraste alguna similitud que diga, che, yo qué sé, el travesticidio, el femicidio es causado por... ¿qué cosa común encontraste a través de los diferentes testimonios dentro de las diferentes culturas que como para decir, che, mira, hay que estar atento a esto que trasciende las diferentes culturas? A ver, una cosa que quiero aclarar, el trabajo de Atravesadex está basado exclusivamente en Argentina. Empieza en México, pero después es toda Argentina, en diferentes partes de Argentina. Guerrera sí tiene como diferentes territorialidades y el trabajo ese es sobre violencia de género, o sea, como que el punto máximo de la violencia es el travesticidio, feminicidio y transfemicidio. Claro. Lo que yo puedo decir que tenemos en común, no específicamente con el tema del feminicidio, pero es el tema de la cultura de la violación, ¿no es cierto? O sea, como en todos estos países hay una cultura de violación que quizás se manifiesta de diferentes formas, pero está muy naturalizada. Entonces, eso es lo que genera que hayan estructuras de violencia que permitan que estas violencias se generen, ¿no es cierto? Y eso es algo que se puede ver como un hilo conductor del trabajo. O sea, cuando vos lees todos los testimonios de guerreras, tenés un hilo conductor de este tipo de violencias, como la gente justifica las violencias, no solo la gente, o sea, las estructuras, ¿no? Sí. El sistema de salud, como tiene una estructura totalmente paternalista, el sistema de justicia, el sistema educativo, y es algo que se repite. Y bueno, el tema de la violencia mediática, eso es algo que se ve muchísimo en los testimonios de los familiares de víctimas de feminicidio, ¿no? Travesticidio también y transfemicidio. Cuando digo feminicidio incluyo a todos este tipo de violencia. Y o sea, si hay algo que se repite en esos testimonios es el tema de la violencia mediática y la violencia del sistema de justicia. O sea, como que el Estado no está presente en el acompañamiento, no está presente antes de que ocurran los feminicidios, ¿no es cierto?, como para proteger a estas personas, y tampoco está presente en el acompañamiento luego de que sucede. En la contención. Exacto. Y eso es una denuncia que se ve como que es muy, muy repetitiva, o sea, se ve en casi todos los testimonios. Y después el tema de la violencia mediática, como los medios
cuando tratan de visibilizar este tipo de violencias, al no tener una mirada de género, ¿no es cierto? Estoy hablando en términos generales, Sí, por supuesto sí, que hay sí. medios que tienen una mirada de géneros y hay otras que no. Pero en la gran mayoría, los medios que son muy masivos no tienen esa mirada de género que necesitamos para poder poner la mirada donde realmente la necesitamos, porque lo que sucede es que termina siendo una mirada culpabilizadora y una mirada revictimizadora, ¿no? No solo a la víctima, sino también a la familia. O sea, como que estas familias se encuentran revictimizadas y culpabilizadas por los feminicidios que le suceden a Claro. sus familiares. Y eso es muy duro, ¿no? Porque, o sea, vos estás atravesando una situación semejante y encima te están culpabilizando. Bueno, y eso lo que termina haciendo, en vez de visibilizar este tipo de problemas, es una herramienta disciplinadora que se ejerce a través de los medios, que termina asentando aún más el tema de la violencia de género y esta cultura de violación de la que estamos hablando, ¿no? Porque si vos sos un medio que tenés un alto alcance de llegada a las familias, a los hogares, que es donde se producen las naturalizaciones de las violencias, ¿no es cierto? Por eso es tan Claro. importante Yo una tengo, mirada de género en los tengo una medios. consulta. Puede ser que, bueno, sí, definitivamente eso es así, pero puede ser que hace un tiempo ya que han tomado más en cuenta eso. Creo que uno lo ve en las noticias, me parece a mí. Por ahí fue de menor a mayor, ¿no? Tomar conciencia Sí, bueno, sobre por esto. supuesto, hemos Y ganado un montón de terreno. No estamos donde exactamente, estábamos exactamente. antes, Yo obviamente que sí. lo siento así pero a veces. sí, no, eso sí, pero hay un montón de camino todavía que tenemos que transitar. Sin duda. Tal cual. No estamos donde deberíamos estar o donde nos gustaría o deseamos estar. Tal cual. Eso también es una realidad. Eleonora, Pero no, por supuesto que hemos ganado muchísimo terreno y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Porque Ciertos comunicadores de esos medios que vos decís, bueno, tal vez siendo un poco hipócritas o no, pero han cambiado la forma de cómo dirigirse a estas situaciones y bueno, a ciertas cosas. Yo lo he estado sí, viendo. Han cambiado, pero ¿sabes lo que no cambió? Que me parece que es importante. No cambió la pregunta, o sea, hay determinadas preguntas que no nos estamos haciendo y yo creo que si pudiésemos hacernos esas preguntas y tratar de encontrar una respuesta en conjunto, quizás podríamos avanzar de una manera un poco más eficiente. O sea, por ejemplo, poder preguntarnos qué es lo que sucede con algunas masculinidades que no pueden soportar el tema de la autonomía de los cuerpos feminizados, ¿no es cierto? Que no soportan la economía económica, no soportan la economía de nuestros cuerpos, no soportan el deseo de poder elegir con quién estar y entonces te violentan y te matan. Por eso suceden estos tipos de feminicidios, ¿no? Estos tipos de violencia. Tal cual. Porque hay un sector que todavía no lo puede aceptar. Entonces, si los medios pudiesen generar este tipo de preguntas para que pudiésemos pensar por qué está pasando esto, ¿no es cierto? Quizás ahí podríamos cambiar el eje y la mirada, ponerla en otro lugar y entonces ahí poder generar un cambio Y también positivo. supongo que como en todos lados, según la geografía del país, el lugar donde estés, la provincia donde estés, viste, cuesta más por ahí cambiar idiosincrasias que están muy instaladas hace muchos años. Hay que, bueno, tratar de que esas personas también tomen conciencia de esto. Eleonora, la verdad que me quedaría para hacerte 200 millones de preguntas, pero la verdad es que el tiempo me corre como loco. Te pido por favor, como para ir cerrando, repetí dónde la gente puede acceder a Atravesades, dónde puede acceder a toda bueno, información sobre estas muestras que vos venís haciendo con el correr de los años. Y bueno, la verdad que en otro momento te molestaremos para seguir hablando porque es más que interesante la charla. Y yo creo que por lo menos a mí me quedaron 4 o 5 preguntas A mí también. afuera. Cuando quieran lo hacemos otra vez. Puede ser
Bueno, pueden ver la muestra en el website del Museo Evita, que es museoevita.org.ar, o si no en mis redes, que es Muestra Guerreras. Perfecto, perfecto. Bueno, Eleonora, Muchas gracias. 1.000.000 de gracias por la nota. Muchas gracias. Ya en algún momento volveremos a hablar, te lo prometo. Perdón, porque te íbamos a entrevistar la semana pasada y bueno, nos quedó afuera. Desde ya al aire, quiero pedirte disculpas por no poder haberte hecho la pregunta, y desde ya muchas gracias, Angie, por acercarnos con vos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. vorterixrosario.com.ar